Lento para la ira. Hoy comenzamos una pequeña serie de sermones sobre el profeta Nahum, el consuelo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué estudiar los profetas? Regresamos a los profetas porque es importante conocer su historia, su mensaje, qué fue lo que dijeron acerca de Dios. Por eso tenemos que poner atención a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino para darles cumplimiento. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, en Mateo 7:12. Y Mateo 22 también dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, eran enemigos, y uno de ellos, un experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? De los 700, 600 y cacho que tenían los judíos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Para Jesús está al mismo nivel y es parte de las Sagradas Escrituras. La pregunta es que estamos familiarizados con la ley, pero ¿qué dicen los profetas? Y yo creo que estamos familiarizados con la ley, quiero pensar, quiero creer, ¿verdad? Que por lo menos los 10 mandamientos, tenemos por lo menos una noción de cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás otros dioses delante de mí, no te hagas ningún ídolo, no te hagas imágenes, no te inclines, no las adores, no uses el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo. ¿Cuál sigue? Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometes adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies lo que tiene tu prójimo. La ley se refiere, cuando habla Jesús de la ley, se refiere a estos primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando habla de los profetas, yo le pregunto aquí a los expertos de la Biblia que tenemos aquí, que escuchen, yo les hago esta pregunta: ¿cuál es el mensaje de los profetas? ¿Qué es lo que dicen los profetas? O más fácil, ¿cómo se llaman? Los profetas son solo 17 libros, 5 profetas mayores y 12 menores. No es por importancia, sino por el tamaño de su libro. Los 5 mayores son, dígame uno: Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel. Bueno, y el otro no es otro, es Lamentaciones, ¿verdad? Que también que es escrito por Jeremías. Y los 12 menores, ahí está más difícil. Son 12 y tienen nombres no comunes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero ¿cuál es su mensaje? Porque es importante recalcar que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Son de los menos estudiados a veces, pero tienen un mensaje importante, y su mensaje es que está en armonía con la ley, con el espíritu de la ley, de por qué Dios nos dio una ley. Los profetas reflejan el sentir de Dios, de cómo es Dios, y Jesús confirma todo esto. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en su carta a los Colosenses que estudiamos. En fin, es bueno meditar en el mensaje de los profetas porque nos revelan el corazón de Dios, de cómo es Dios. Y ahora vamos a enfocarnos, toda la iglesia estamos enfocándonos en Nahum, en aprender del profeta Nahum, de su profecía. Vamos a leer Nahum 1, del 1 al 8, dice así: Profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum,
de Elcós. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa el mar y lo seca, hace que todos los ríos se evaporen. Los montes de Basán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Quién es Nahum? No sabemos. No tenemos una biografía de Nahum, no sabemos más que lo que dice aquí, que era de Elcós, y que también los expertos no saben exactamente dónde estaba, pero coinciden en que puede ser que sea el sur de Judea. Pero aquí lo importante es recordar que la profecía es sobre Nínive, y Nínive sí tenemos una idea más o menos de qué es Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y lo habíamos estudiado hace poco, bueno, hace más o menos, con el profeta Jonás. Jonás, ¿se acuerdan? Dios le dijo, voy a predicar a Jonás, y Jonás dijo, no, y se fue para el otro lado. Pero Dios le dio otra oportunidad. Pero Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? Porque sabía que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, y no quería que perdonara a Nínive, porque ya había Nínive castigado al reino del norte, a Israel, y los había conquistado. Nínive, la capital del imperio asirio, se arrepintió al escuchar la maravillosa prédica de Jonás. ¿Sabe cuál fue la prédica del sermón de Jonás? Una oración. ¿Y sabe qué oración era? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Amén. Como que con ganas de que no se convirtieran, ¿verdad? Pero se convirtieron. Gracioso. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas dijeron, no, mejor vamos a arrepentirnos. Hasta el ganado hizo ayuno. Y el rey puso así un decreto, no, vamos, Dios que nos perdone, que tengamos, y Dios tomó en cuenta eso y los perdonó. Y no fue fácil para Jonás aceptar que Dios perdona aún a los que hacen el mal, pero Dios reconoció el cambio que se había realizado, perdonó al pueblo y manifestó su gracia, su bondad, su clemencia, pero con el paso del tiempo, Nínive regresó a las andadas, empezó de nuevo a ser como antes, y Dios tuvo que cambiar su perspectiva, su actitud, y mandó otro profeta para anunciar su juicio. Su paciencia se había agotado, finalmente había llegado la hora del juicio, y Nínive sería totalmente destruida. Pero este libro nos refleja cómo es Dios, lento para la ira, pero no significa, escuche bien, que no va a haber ira. Sí va a haber. Es lento para la ira, da mucha chance, pero cuando llega el día, y va a llegar, va a manifestarse su juicio. Por eso es bueno escuchar a los profetas y aprender su mensaje de cómo es Dios y entender este aspecto de la justicia divina.
Dice Nahum: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Es un Dios celoso, pero no celoso como el ser humano, sino celoso de sí mismo, de su nombre, de que se tome en vano su nombre, de su pueblo es celoso. La primera vez que aparece este adjetivo calificativo para Dios es precisamente en los mandamientos. No te inclinarás a ellas, hablando de imágenes, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y este es parte del segundo mandamiento que prohíbe la idolatría, y es porque Él es el único Dios vivo y verdadero y no tolera que se adore a otros dioses, que el crédito se lo queden otros dioses. ¿Cómo ve usted eso? Dios, el creador de todo, y viene el ser humano y adora a Atlán, y adora a otros dioses. Eso no le gusta a Dios. Él es el creador, por eso prohíbe la idolatría. Él es celoso como un Dios único. Nínive era una ciudad muy idólatra, adoraban imágenes talladas de piedra, hacían ritos sexuales, hacían brujerías, eran famosos por sus perversidades y por su violencia. Dios tiene todo el derecho de hacer un juicio en su contra. Y aquí entra la reflexión. ¿Qué hay de nosotros? ¿Será que Dios pueda emitir un juicio contra nosotros, contra nuestra cultura, contra ti? ¿Será que Dios tiene derecho para emitir un juicio en tu contra? ¿Será que usted pueda enumerar o decirme algunos ídolos en la cultura? El dinero, la fama, el poder. ¿Hay algún Dios que esté primero antes que el Creador en tu vida? Dios es celoso. Él quiere ser el primer lugar en tu vida, en la mía, en la iglesia, en la familia. Él es el primero. Por eso dice Nahum: ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Y aquí tenemos que analizar y hacer una pausa, porque Nahum, el mensaje que trae Nahum, no es para Nínive. Dios no manda a Nahum a Nínive, al enemigo de Dios. El mensaje es para el pueblo de Dios. Es interesante porque es un mensaje de consuelo. El nombre de Nahum significa consuelo, y esto es lo que Dios quiere darnos: consuelo a su pueblo. Es decir, ¿cuál es el consuelo? El consuelo es este: la injusticia no se va a quedar así. La profecía es un consuelo porque anuncia lo que va a pasar en el futuro. Dios va a actuar porque es santo, su santidad lo va a hacer actuar, no se va a quedar indiferente ante la maldad. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Dios es un Dios celoso y vengador. Vengador es el que salda las cuentas, pone las cosas en su lugar. Deuteronomio dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y es mejor que Él pague, porque Él tiene un mejor juicio que el de nosotros, que somos pecadores. En Él no hay impureza en sus intenciones. Él no batalla con el pecado. Dios es 3 veces santo y sus juicios son siempre correctos. Él tiene el poder para llevar a cabo su juicio también.
No es que Dios sea débil, es que Dios es paciente. Él tiene dominada su propia ira. Su ira no lo domina. Él domina a su ira. Él camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes de Basán y el Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Imperios desaparecen, o si no, dígame dónde está Nínive ahorita, dónde está su rey, dónde está su descendencia, dónde está esa ciudad que todos le tenían miedo. No existe. En el año 612 desapareció, conquistada por los babilonios. Pero es en su tiempo. Dios tiene un juicio perfecto. Y para Él no es problema acabar con un imperio. Pero para la gente en ese tiempo parecía imposible. Pero Dios camina sobre el huracán. Hace que los ríos se evaporen, que se desmoronen las colinas. Dios está en otro nivel. No podemos imaginarnos el límite de su potencia. Pero lo bueno, y que nos puede dar descanso y consuelo, es que Dios está a favor del bien. Está en contra de la maldad, de la injusticia. Se indigna. Se enciende contra el mal, se pone furioso, se llena de ira, no soporta, no le gusta la maldad, no le gusta la injusticia, el pecado. Dios no es totalmente parcial o imparcial. Dios está inclinado al bien, a lo bueno, y eso es una causa de alabanza para nosotros. ¡Aleluya! Dios es un Dios bueno, no es indiferente, sí le importa y sí le importas. Pero no tiene que haber un equilibrio entre el bien y el mal. Dios va a acabar con el mal va a desaparecer. Dios está a favor del bien y eso nos da consuelo, que un día el Señor va a actuar. Sí, el mensaje es de miedo para los enemigos, es lento para su ira, pero para los que son oprimidos es causa de paciencia, porque va a venir el juicio y la maldad se va a acabar. Dios es un Dios vengador y tiene el poder para lograr eso. Bueno es el Señor, el refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Usted está familiarizado con el instinto materno, ¿verdad? A mí, dicen las mamás, hágame lo que quiera. Pero a mis hijos, no me los toque. Así es Dios, pero elevado a la potencia perfecta. Los enemigos del pueblo de Dios están automáticamente contra Dios. Y lo podemos confirmar también con su iglesia. Cuando Jesús se topa con Pablo, ¿qué le dice a Pablo? Deja de perseguirme, Pablo. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo antes de convertirse? A los del camino, a su iglesia. Pero dice Dios, deja de perseguirme. Se lo toma personal. No te metas conmigo. Y lo acusó de perseguidor a Pablo. Dios es refugio y protector de los que en Él confían. Pero a sus enemigos, a los que se meten con su pueblo, los va a perseguir y los va a destruir. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? No sabemos.
lento para la ira, pero no significa que no va a haber el día de venganza, ese día y terrible que dice Apocalipsis. Lo tuve que recortar porque estaba terrible. Va a llegar un día en que ya no va a haber maldad, que ya no va a haber pecado, porque Dios los va a enjuiciar y va a desaparecer. Eso nos da consuelo. Dejamos en las manos de Dios la venganza. Él es mejor. Él es un mejor juez que yo. Yo puedo juzgar por lo que veo, por lo que escucho, por lo que dicen por ahí. Pero Dios conoce todo. Pasado, presente y futuro. Conoce el corazón realmente. Mejor le dejamos el juicio a Él. Mía es la venganza, yo pagaré. Si hay algún problema contigo, déjaselo a Dios. Dios va a juzgar. Dios es vengador. Y si alguien se mete con alguien de Dios, se lo toma personal. Deja que Él se encargue. Tú trata de descansar. Déjale a Él la venganza. Y recibe el consuelo de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios va a vengar su causa en sus términos. Confiemos en su juicio, recordando que Dios es paciente para empezar contigo. Dios es paciente, lento para la ira, pero no significa que esa ira no va a llegar. Porque Dios no va a dejar la maldad sin castigo, dice el profeta. Y bueno, y eso nos hace pensar. ¿A nadie? Ni a mí. ¿Quién puede escapar del juicio de Dios? ¿Quién? Nadie. Naranjas dulces. El Señor es justo y siempre va a actuar así. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Ese mensaje no es muy bien aceptado en nuestros días, ni en cualquier día. Pero así dice la palabra. No hay bueno ni aun uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y es nuestra labor, cuando damos a conocer a Dios, también incluir esta faceta. Porque muchas veces pintamos, digo, no, tú vente aquí a la iglesia, vente aquí con Dios, todo va a estar bonito. Pero no decimos la verdad del juicio de Dios, de la ira de Dios, que estamos bajo la ira por el pecado. Y va a haber un juicio y vas a salir culpable. Bueno, a menos de que seas muy bueno toda tu vida, pero no sé si hay alguien, ¿verdad? A lo mejor uno dice que sí. Pero Dios nos ha dado una manera de salvarnos de la ira misma de Dios, y es aceptar por fe el regalo de Cristo, porque necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate, porque por nuestra propia cuenta no podemos. Todo aquel que crea en Él no va a morir, sino que tiene vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvarlo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Nos salvamos. Aleluya. Muchos quisieron escuchar y ver a Jesús, muchos profetas, muchos reyes, y a nosotros ya nos tocó por lo menos tener este registro de la revelación de Dios. Por lo tanto, y este pasaje por favor póngalo en su Biblia, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1.
No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eres parte de la familia de Dios si has aceptado a Cristo como tu Señor. Por eso toma consuelo en que Dios va a actuar y va a vengarse de los sistemas injustos, de las personas, no sé, Dios va a hacer justicia. Yo le dejo eso a Dios y descanso. Yo descanso en el juicio de Dios, porque Él va a hacer un juicio justo y sobre todo porque yo me veo a través de Cristo. Más bien, Dios me ve a través de Cristo. Porque sin Cristo, si Dios me ve solo a mí, soy un pobre pecador que merezco la ira de Dios. Pero en Cristo me ha dado la oportunidad de ser su hijo, de ser transformado a su imagen, a pertenecer a su familia. Si tú no has hecho esto, yo te invito a que hoy sea el día de salvación para ti también. Porque la ira de Dios va a venir. No sé cuándo, pero mejor no jugar. Hoy puede ser el día de salvación, hoy puedes tener esta tranquilidad, este consuelo, esta salvación de parte de Dios. Si no has aceptado a Cristo, hoy puedes hacerlo. No importa lo que haya pasado, Dios perdona, te recibe con los brazos abiertos y te dice, ahora eres mi hijo. Pero tú tienes que venir, tienes que arrepentirte. Eso es arrepentirse, venir a Dios y aceptar a Dios y seguir el camino de Dios. Meterse bajo su señorío, esconderse en el Salvador que es Cristo, creer que su sangre pagó por tu pecado en la cruz y que Él ahora vive por los siglos de los siglos a resucitar al tercer día. Si tú crees eso, puede ser hoy el día de salvación. Y si tú ya lo creíste, si tú dices, no, yo ya había hecho eso desde hace mucho tiempo o hace poco, pues entonces escucha el mensaje de Nahum. Descansa en Dios, toma consuelo en Dios, de que el juicio lo va a hacer Él a su tiempo y tiene poder para hacerlo realidad. Recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestros adversarios van a ser derrotados por Dios. Por eso, alabémosle siempre. Amén. Voy a poner este canto. No soy artista, pero me gusta cantar y alabar a Dios. Lo hago de corazón. A lo mejor no entonado, pero con ganas. Pero este es un canto que quiero que usted aproveche para estar en oración, para responder al mensaje de Dios. Porque la palabra nos confronta. Tenemos que hacer algo al respecto, ya sea que la ignores o que hagas lo que el Señor te está pidiendo. Si hay algo ahí en conflicto delante de ti, tráelo delante de Dios. Si hay un pecado, tráelo delante de Dios. Si hay una ansiedad, si hay una alegría también puede ser, tráelo delante de Dios. Responde a la palabra de Dios. Y este canto es, no tengas miedo. Hay una señal secreta, que Dios tiene misericordia aún del que hace el mal. Si se acerca a Dios, recibe misericordia. No tengas miedo, hay señal secreta, un hombre que